días a todos. Hoy les vamos a hablar sobre un salmo precioso, el Salmo 139. Y queremos darle así algún tipo de introducción. Y es que el Salmo 139 es escrito por David y es un salmo sapiensal. Está dividido en 4 estrofas de 6 versículos cada una. El salmista presenta atributos de Dios tales como su omnipresencia, su omnipotencia, su soberanía y su santidad. Dentro del contexto histórico, David, luego de haber luchado y vencido al gigante Goliat, el rey le ofrece un contrato de trabajo, dejar el rebaño y servir en el palacio. Pero David no estaba tan seguro. Es por esta razón que David empieza a meditar en ese Dios que lo ha creado. No solo como el Dios de la naturaleza ni de las escrituras, sino también como el Dios que lo ha armado pieza por pieza y que ha estado presente en cada segundo de su vida. Y termina invocando a Dios, protestando su inocencia y su aborrecimiento a los impíos. En el Salmos capítulo 139, versículos 1 al 6, nos habla acerca de Dios omnisciente. David parte con una declaración importante. Tú me has examinado y conocido. Dios no es impersonal. El conocimiento de Dios hacia nosotros se extiende hasta lo más íntimo de nuestras vidas. En el versículo 2, el salmista es enfático al decir tú, a lo que hace alusión que es el Señor mismo quien me conoce. Luego nos habla de pensamientos que en el original del hebreo se refiere a la idea de propósito, de meta. Tanto en el versículo 2 como en el versículo 3 se usan algunos verbos como sentarse, levantarse, caminar, acostarse, que indican la totalidad de las acciones de cada día. En el versículo 3 usa la palabra has escudriñado, que significa zarandear. Dios conoce todos mis proyectos, mis sueños, mis deseos, mis propósitos. Él sabe si mi acostarme es por pereza o si un descanso necesario. En el versículo 4 nos habla de lo que nos hace cuidar aún lo que nos gusta decir. En el versículo 5 dice algo más o menos así: detrás y delante me rodeaste. Que en el original se usa esta palabra, esta idea para citar un lugar o un encierro. Pero el salmista no expresa que se siente sin salida, sino que esto le hace sentir seguridad. Dentro de este versículo termina expresando sobre mí pusiste tu mano, lo que hace referencia al cuidado de Dios. El versículo 6 dice, alto es, no lo puedo comprender. Encontramos una figura literal, una figura literaria, la elipsis, que aumenta el impacto del salmo. Nuestra mente no alcanza, no comprendemos cómo Dios puede saber cada detalle de nuestras vidas. Y así conoce mis detalles, conoce de miles de millones de personas. De los versículos del 7 al 12, presenta a Dios es omnipresente. David comienza esta estrofa diciendo ¿a dónde me iré? Dios está presente en todo el universo. Por mucho que quisiéramos salirnos de la órbita de Dios, no encontraríamos un lugar que no esté envuelto por la presencia de Dios. En los versículos del 8 al 9, el salmista presenta una serie de contrastes para mostrar lo infinito de la presencia de Dios, hablando de los cielos, el Seol, el alba, el extremo del mar. No hay lugar del universo donde uno pueda escapar de la presencia de Dios. En el versículo 10 nos encontramos con la palabra asirá, que en el original en hebreo significa agarrar, y nos muestra el cuidado de Dios. El salmista no es que quiera huir de la presencia de Dios, sabe que en el caso de cualquier situación, por muy oscura que parezca, Dios lo agarra, lo sostiene y lo guía. Luego en el versículo 11 dice, ciertamente las tinieblas me encubrirán, y la palabra encubrirán en el original se traduce como herirá, y las tinieblas se puede referir a las experiencias difíciles y oscuras. Lo que David intenta expresar es que pese a tales casos difíciles y oscuros, Dios no va a estar lejos ni ausente, sino que allí también estará presente. Y termina con el versículo 12 proclamando con énfasis la omnipresencia de Dios. Y vamos a seguir introduciéndonos. Y ahora vamos a ir al versículo del 13 al 18. Y en esta parte habla del Dios soberano. El versículo 13 parte diciendo esa declaración muy conocida por todos.
Tú me formaste en mis entrañas. Y así es como Dios conoce todos mis órganos y la forma en cómo estos funcionan. Nos conoce aún antes de nacer. El versículo 14 dice, y es por esta razón que adoramos a Dios. Versículo 15, en lo más profundo de la tierra. Este es en paralelo con en lo oculto fui formado. Y es una comparación entre el seno de la madre y el seno de la tierra, donde el ser humano tuvo su origen. Dios tiene interés en la formación de nuestros huesos y de nuestro embrión. Versículo 16 dice, y en tu libro, concepto a través de la Biblia. En el mundo antiguo, lo que era importante debía ser escrito. Y el salmista recalca que Dios no olvida ningún detalle de nuestra vida. Todo es registrado. No sabemos si es literalmente o habla de la memoria de Dios. Y el versículo 18 dice, despierto y aún estoy contigo. Aquí puede que haga referencia a la resurrección. Del versículo 19 al versículo 24 nos habla de Dios santo. Del versículo 19 al 23 contribuye una sección imprecatoria, que quiere decir donde el salmista pide castigo o venganza sobre sus enemigos. Muchos sugieren que el salmista fue acusado por sus enemigos y pide que Dios lo examine para comprobar su inocencia. Dentro del versículo 20 y 21 el salmista indica el compromiso con la gloria de Dios y el modo de cómo aborrece el mal. Nos llama a estar comprometidos con los principios y propósitos de Dios. David termina con el versículo 24 y dice algo más o menos así, y ve si hay en mi camino de perversidad. Lo habla de forma literal, ve si hay camino dañino, puede que esté reclamando su inocencia frente a una acusación. Al pensar en el mal de los enemigos de Dios, David reconoce su propia vieja naturaleza. No solo es que Dios lo sepa todo, sino que Él me conoce. No es solo que Dios esté en todos lados, sino que a todos lados Él va conmigo. No es solo que Dios haya creado todo, sino que Él me creó a mí. Qué importante es reconocer los atributos de Dios y qué importante es ser leal a Dios. Vemos a David en medio de una situación que no pareciera ser muy diferente a lo que habitualmente nos toca enfrentar. Sin embargo, nos habla de este remedio para sentir completa paz al enfrentarnos con las circunstancias. Imaginemos esto por un momento, David sintiendo inseguridad en su corazón y pensando, ya sé la forma en cómo lidiar con esto, y toma su instrumento y comienza a componer esta canción. Su forma de expresar lo que siente delante de Dios es exponiendo sus sentimientos y afirmando lo que sabe que es cierto y pidiendo ayuda de lo que sabe que todavía no es consciente aún. Si te sientes inseguro, si sientes que estás en medio de un asunto, es el momento indicado para reconocer a Dios en todos tus caminos y reconocer lo presente y soberano que es. Deja que Dios examine tus caminos, deja que Dios se involucre y tome cartas sobre el asunto que estás viviendo, porque Dios no está ajeno a esto. Y esto fue el Salmo 139. Dios está en todos lados, Dios todopoder, Dios soberano. Ese es el Dios que adoramos. Y esto fue Francisca Tali Danitza haciendo esta mini exégesis al Salmo 139. Dios te bendiga.